Rolly Romero ha cruzado la línea, no sabe respetar a los boxeadores mexicanos, no sabe que sin importar la apariencia, los peleadores mexicanos son los boxeadores más letales del mundo por el simple hecho de ir más allá del deporte. Los boxeadores mexicanos son guerreros. Rolly Romero está cruzando el límite al promocionar su pelea contra el Pitbull de esta manera tan humillante. It's okay, Isaac. Calm down. Resulta que Romero hace unos días subió a sus redes sociales un video muy polémico donde el mismo Rolly Romero afirmaba que antes de la pelea contra el Pitbull Cruz necesitaba ambientarse correctamente, así que compró un perro chihuahua, al cual le puso Isaac. It's okay, Isaac. Calm down. En el video se le ve a Romero paseando con su perro Isaac, disfrutando muy a gusto de la vida. Esto que está haciendo Rolly Romero es peligroso, es subestimar al enemigo. Más altos y altaneros son los cedros y se desploman, Romero. Nunca debes de juzgar a nadie por su apariencia y mucho menos a un boxeador, y muchísimo menos si el boxeador es un mexicano. Bien dicen que de lo que uno acusa es de lo mismo que uno mismo padece. Y si Rolly Romero le está diciendo Chihuahua al Pitbull Cruz es porque el mismo Rolly Romero se ve pequeño a sí mismo. Se ve como un cachorro comparado contra Ismael Barroso o contra Gervonta Davis. Rolly Romero es el verdadero cachorro que anda corriendo asustado para no pelear su pelea mandatoria contra Ismael Barroso, un peleadorazo de 40 años que le ganó el 13 de mayo del 2023 en Las Vegas. Esa pelea por todas la ganó Ismael Barroso y regálame un comentario si viste esa pelea. Pero se la robaron, le robaron la pelea a Barroso, los jueces. Ismael Barroso el 6 de enero, día de los Reyes Magos, noqueó en el primer round de manera contundente a Ojara Davis y se ganó el derecho de ser la pelea mandatoria contra Rolando Romero. ¿Y qué pasó? Rolando Romero prefirió buscar, según él, una pelea más a modo para hacerse más rico sin arriesgar tanto el físico, según él. Rolando Romero sabe que si vuelve a perder contra Barroso es el fin de su credibilidad boxística. Así que Rolando Romero, el Rolly, estuvo buscando una pelea contra Ryan García. Por asunto de egos no llegaron a ningún acuerdo ninguna de las dos divas, mientras Barroso por su parte seguía esperando. Al fin Romero buscó al Pitbull y llegaron a un acuerdo económico. Rolly Romero piensa que el Pitbull es demasiado pequeño para la división de los ligeros donde estaba el Pitbull y lo es mucho más pequeño para los superligeros. Rolando Romero no es que sea un gigante, mide 1,73 metros y tiene un alcance de 1,73 metros. Físicamente no tiene nada fuera del otro mundo para su división. Sus brazos no son largos. Gervonta Davis lo noqueó en el round 6. Este hombre no le aguantó ni media pelea a Gervonta Davis, caray, y tiene las agallas para burlarse del hombre que casi le gana a Gervonta Davis. Isaac el Pitbull Cruz fue el hombre que hizo a Gervonta Davis respetar a los mexicanos. Le aguantó toda la pelea, Gervonta estuvo en el piso, Gervonta parió chayotes toda la pelea. El Pitbull Cruz sofocó tanto a Gervonta Davis que Gervonta a la fecha ya no quiere saber nada del Pitbull y no se va a arriesgar a una revancha contra Pitbull por el riesgo de perderla. Pitbull Cruz le enseñó a Gervonta Davis a respetar a los mexicanos y según mi opinión humilde, Pitbull Cruz también le va a enseñar a Rolando Romero a respetar a los mexicanos donde quiera que vaya. Sábado 30 de marzo en Las Vegas se juega el título mundial superligero de la WBA. Esta es la pelea que el Pitbull Cruz necesitaba en su carrera. Romero tiene una enorme fanaticada y son muy leales. Después de este pleito, si el Pitbull Cruz le ganara a Romero, la popularidad del perro chulo va a estar por las nubes y eso le abriría la posibilidad a más peleas multimillonarias, a bolsas más grandes y estará escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del boxeo internacional. Esta pelea es sumamente importante, no te la vayas a perder por ningún motivo. El récord profesional de Rolando Romero es de 15 victorias, 13 de ellas por nocaut, pero su efectividad noqueadora de Romero la cuestiono severamente, ya que contra Gervonta Davis y contra Ismael Barroso su pegada no se vio en absoluto, fue un fantasma total.
Es el campeón superligero por parte de la WBA hasta este momento. Pitbull Cruz es más joven y tiene mucha más experiencia. Como boxeador profesional tiene 25 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, ha tenido 2 derrotas y un empate. Una derrota fue ante Gervonta Davis y la otra derrota fue ante otro mexicano peleando en México. Y también el empate que tuvo el Pitbull Cruz fue ante otro mexicano peleando también en México. El Pitbull Cruz fue descubierto por Manny Pacquiao, y si Manny piensa que el Pitbull es un peleadorazo, yo lo creo y también lo pienso. Pitbull Cruz tiene un cuello muy grueso hablando físicamente, es muy duro, aguanta mucho castigo, pero también ataca, también sabe morder, tiene un gancho al hígado que es dinamita y su estilo es el pressing, es un peleador de presión, es el típico peleador de presión. Es un boxeadorazo que te presiona durante toda la pelea, no te deja respirar, te ahoga, te agota y eventualmente te rompe. El antídoto para el tipo de boxeo del Pitbull, el antídoto para el pressing es el contragolpe, pero Romero no tiene la potencia ni la habilidad que se necesita para noquear al Pitbull, que a veces pivotea. Si no lo hizo Gervonta Davis, no lo va a hacer Rolly Romero. Mi pronóstico es que el Pitbull Cruz va a ser una pelea espectacular, una pelea de mucha presión, va a salir enojado por todos los insultos, por toda la humillación que le ha venido dando en los últimos días Rolando Romero. Yo creo que el Pitbull Cruz va a salir muy enojado. Desde el primer momento el Pitbull Cruz va a dominar y Rolando Romero va a evitar al Pitbull Cruz. Romero va a correr, va a escapar durante toda la pelea esperando que los jueces le regalen otro pleito. Y eso, si yo lo sé y tú lo sabes, seguro que el Pitbull Cruz lo sabe. Así que a Romero hay que noquearlo, Pitbull, o hay que tirarlo tantas veces que no quede duda. Estoy seguro que el Pitbull va a ser una gran pelea, una pelea de mucha entrega, y también estoy seguro que el Pitbull le va a enseñar a Rolly Romero a respetar a los boxeadores mexicanos. Pero nosotros queremos leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Yo sé que artimañas como las que está usando Rolando Romero las usan para vender la pelea, pero vaya, ¿realmente es necesario tanto deshonor? ¿Realmente es necesario humillar de esta forma a tu colega de profesión? Yo creo que no, pero mi opinión no importa. Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios porque su opinión es la que realmente importa aquí. El Pitbull Cruz peleará en la cartelera de la pelea entre el australiano Tim Tszyu y Fundora. Tim Tszyu pondrá en juego su invicto y su título de la WBO, mientras que también estará en disputa el título mundial vacante de las 154 libras de la WBC. Tszyu llega invicto con un récord de 24 victorias, 17 por nocaut, y es el actual campeón de la WBO. Es un boxeador con una potencia brutal, amén de su contragolpeo extremadamente técnico, Es un boxeador muy equilibrado. Fundora lo único que tiene es que está enorme, es una torre como lo puedes ver. La diferencia de estaturas es muy significativa, es un zurdo gigante. Sebastián Fundora tiene un récord de 20 peleas ganadas, 13 por nocaut y una derrota. Viene de ser noqueado contra Brian Mendoza el 8 de abril de 2023. Mide 1,97 metros, sí, casi 2 metros. 1,97, es una torre. El australiano Tim Tszyu mide 1,74 metros. Contra 1,97. Yo sé que el australiano no lo va a cargar, lo va a atacar al cuerpo hasta hacerlo caer como un roble. El australiano va a tener que hacer una función de leñador. En mi opinión será una pelea espectacular, pero auguro un knockout en favor del australiano Tim Tszyu. ¿Y ustedes a quién le van? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Esta pelea va a ser muy interesante sin duda alguna. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video programa, y si te ha gustado el contenido, por favor comparte este video con un amigo. Eso nos ayudaría mucho a seguir llegando a nueva audiencia. Richie, mi hermano, el mejor tío y hermano del mundo, gracias por aceptarme como socio en Richie Blog, el mejor trabajo del mundo. Nos da mucho gusto que les estén gustando nuestros videos. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.